Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a este webinar de Savix. Vamos a compartir pantalla, un segundo. Ahí se ve perfectamente. Bien, como comentó Mauri, mi nombre es Lucas, trabajo para CTL como Savix especialista ya hace 2 años. Hace un año soy especialista, trabajo con Savix hace 3. Y hoy vamos a estar viendo en este webinar cómo optimizar monitoreo en entornos productivos con Savix, sobre todo lo que son consejos, buenas prácticas para llevar a cabo nuestro monitoreo y tenerlo presente, bien en cuenta, siempre viendo bien cómo está el entorno y la salud de nuestro monitoreo. Esto va desde entornos básicos a entornos un poco intermedios, son consejos, buenas prácticas para tener al día nuestro entorno. Bien, vamos adelante. Una frase es para tener en cuenta siempre, optimizar el monitoreo no es solo medir, es anticipar problemas y mantener sus sistemas siempre online. Con Savix puedes centralizar información, reducir tiempos de respuesta y evitar interrupciones críticas en producción. Esto está cada vez más presente, sobre todo por la parte de que el lado de Savix está también yendo más que del lado de monitoreo, también del lado de la observabilidad, de medir, de anticipar problemas y tener todo siempre con la mayor información posible, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Eh, Tener en cuenta que la base de datos de Savix es el corazón donde se almacena toda la información, donde se guarda todo de los ítems de la información que traen los ítems, de las configuraciones que hacemos en el frontend, ya que el frontend se comunica con la base de datos, el server se comunica con la base de datos, entonces todo está almacenado en este lugar. Es muy importante siempre tener presente la salud, cómo está manejando, cómo está funcionando entonces, para evitar problemas como monitorear, tener consultas lentas y todo esto, tenerlo presente, así evitar que nuestro entorno ande mal. Es muy importante porque tanto el frontend como el server se van a ver afectados si tenemos problemas en la base de datos, porque como dije anteriormente, todo se guarda en este lugar. ¿No? Yo, con mi experiencia y con todo lo que llevo trabajando, he visto muchos entornos donde no se monitorea la base de datos y tenés problemas como que anda lento, como que no sabes bien qué pasa, que se traba. Bueno, los problemas suelen estar acá y como no tienen monitorizados, no se están dando cuenta de dónde está el problema real, ¿no? Savix tiene actualmente nuestras opciones para base de datos que son MySQL y Postgres. Estas dos bases de datos se pueden monitorizar hoy en día de forma muy sencilla con el agente 2 de Savix, ¿no? Cuando vos instalás Savix en una máquina virtual, en la base de datos de una máquina virtual o un Linux, eh, instalamos el agente dentro de esa máquina también, el agente 2, y se puede monitorizar de esta forma muy fácilmente, ya que el agente 2 está hecho con Go, y esto nos permite de forma muy sencilla los plugins y poder monitorizar este tipo de cosas, base de datos, etcétera. Después, si ya la base de datos, por alguna razón, el servidor que estamos instalando es viejo, podemos instalar el agente 1, el agente anterior, el que está hecho con C, y aún así también podemos utilizarlo con el agente 1, pero es un poco más complejo, igual es bastante sencillo. Y si no, con el OBDC, como en toda la vida se hizo, para el tipo de monitoreos en base de datos, ¿no? Les voy a mostrar un segundo. Este es el entorno, un entorno que levanté para este webinar. Nosotros cuando instalamos un Savix por primera vez, o cuando lo instalamos al principio, viene con este host de Savix Server, que para monitorizar el propio entorno que hagamos de levantar. Viene con los templates de Linux by Zabbix Agent y viene con el template de Zabbix Server Health. A esto nosotros le podemos agregar, dependiendo de cómo tenemos el entorno y cómo lo queramos ordenar, el template de MySQL by Zabbix Agent 2, que nos facilita el monitoreo de la base de datos, o podemos en otro host también levantar el template de base de datos para tenerlo, depende del orden que queramos. Esto se llama más una cuestión personal de gustos o cómo queramos tener dividido el entorno. Si tenemos el ambiente por ahí de el Zabbix Server, el web por un lado y la base de datos por otra parte, o en otra máquina virtual, en otro equipo o en la nube, podemos igualmente apuntarlo en otro host, si es en una máquina virtual, en un Linux, en otra parte, ponerle también el template de Linux by Zabbix Agent y monitorizar ambas partes y por otro lado el Zabbix Server. O en el caso de que sea en la nube, buscar el template de, por ejemplo, MySQL por HTTP, ¿no? Bien, ¿cómo monitorizamos?
la base de datos con este template. Es muy sencillo. Una vez que instalado el Zabbix Server, instalado la base de datos, instalado la Agente 2 en este entorno, o en el entorno donde tengamos en la base de datos, tenemos que seguir estos pasos. Estos pasos que hay que seguir y, para poder hacer el monitoreo están incluso dentro del mismo template, en la descripción del mismo, nos dice el paso a paso. Si no, también si buscamos en Google MySQL by Zabbix Agent 2, nos va a salir la página de Zabbix donde nos explica cómo hacerlo, o la página de los templates de Zabbix, que también ahí está la descripción de cómo hacerlo. Es muy sencillo en este caso, es crear un usuario dentro de la base de datos, por defecto viene Zabbix Monitor, y la password. Se viene puesto para que tome cualquier usuario. Esto se puede segurizar más de ser necesario. Igualmente, así está muy bien. Y después darle los permisos necesarios. Una vez hecho esto, si quieren, por gusto, dar un flush privilege, no es necesario tampoco. Simplemente se viene y se van a cargar en el frontend unas macros específicas que también nos indica el template de acá para poder absorber esos datos. Esto es en el caso de ¿sabéis? Agente 2. ¿No? En este caso gastamos los templates de las macros del template. Las macros vamos a tener que llenar obligatoriamente son MySQL DSN, que es a donde vamos a apuntar la base de datos para que pueda acceder, el usuario que cargamos y la password. La password, muy importante, una vez cargada, poner el secret text para que sea más seguro. En el caso de Postgres es prácticamente lo mismo, nada más que, vamos a buscarlo, acá estamos justo. Vamos a tener que hacer las cosas distintas respectiva de Postgres, ¿no? Tendríamos que crear el usuario también con la password, darle los permisos y después editar el archivo PGHBA. Y inmediatamente será lo mismo, buscar las macros, el password, el Zabbix Monitor y ya estaríamos. Y creo que también hay que conectar este. En el caso de el agente 1, hay que hacer un poco más de movimiento, tanto en Postgres como en Zabbix, pero tampoco es nada muy complejo. Bueno, yendo ya al entorno levantado, vamos a verlo en este porque es más fácil, más visual. Una vez cargados los datos, acá ya van a ver un poco después lo que vamos a ver más adelante. Apuntado, en mi caso el entorno está Zabbix Server y la base de datos en el mismo lugar, entonces lo hago por el IP loopback, el usuario y la contraseña que es secreta. El usuario se puede cambiar, así que no es necesario que sea este, simplemente en el comando que hay que ejecutar dentro de la base de datos, cambiarlo y después replicarlo acá. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, con esto podemos ver, como dije mencioné antes, ver las hello queries, ver el funcionamiento de la base de datos, si está prendida, en qué estado está, hacerle un ping. Podemos ver la cantidad de comandos que hace por segundo, ya sea delete, insert, select, update. Podemos ver un montón de datos que nos dicen la salud de la base de datos y cómo está funcionando. Esto nos sirve para prevenir posibles caídas, mal funcionamiento, para adelantarnos a si tenemos que darle más hardware a la máquina, si le tenemos que modificar un archivo de configuración. Nos sirve para que nuestro entorno esté sano y sea eficiente, rápido y no haya ningún problema, ¿no? Así que bueno, es muy importante hacer esto en muchos entornos, lo he visto que no se está haciendo, no se hace, y es algo muy sencillo que toma 5 minutos, 10 minutos hacerlo y nos da un vistazo muy bueno de la salud del entorno. Bien, visto esto, vamos a la siguiente parte. En Zabbix, por defecto, nosotros lo que hacemos es instalar un Zabbix y empezar a monitorear los equipos, apuntándolos hacia el mismo. Bueno, esto puede hacer que el Zabbix tenga mucha sobrecarga, más si sea en entornos ya medianos a grandes, en que empiece a funcionar lento, ya que el Zabbix va a tener que encargarse de recolectar los datos, hacer el preprocesamiento, hacer la detección de errores, todo el conjunto de procesos que hace Zabbix y va a empezar a darle más consumo al mismo. Entonces, una forma de bajar esa carga es con proxies. Los proxies son, en resumidas cuentas, mini Zabbix, que son máquinas chiquitas, que nos ayudan a recolectar la data, a hacer preprocesamiento y se dedican a eso, a hacer la recolección, al preprocesamiento y después le envían esos datos a Zabbix. Así reduciendo la carga de nuestro entorno y también dándonos una mayor flexibilidad para monitorear distintas áreas. Acá en este caso, más allá de la explicación de lo que es un proxy, lo que les estoy mostrando es formas de
utilizar el proxy en cómo ordenarlos. Por ejemplo, una de las ventajas que da el Zabbix Proxy es que al tener un solo equipo que le envía los datos a Zabbix, nosotros podemos tener un Zabbix en una red central, en nuestra casa madre, en una nube, y tener distintas ubicaciones físicas que no están, como no están en el mismo lugar, están en otra red. Y para poder llegar hasta el Zabbix tiene que salir a Internet. Bueno, en este caso con el proxy, instalaríamos un proxy en nuestras distintas ubicaciones y el único equipo que tendría que salir hacia la red o hacia el entorno o manejarse entre redes sería el proxy, lo cual es mucho más seguro y es mucho más fácil para nosotros configurarlo. Esta es una de las tantas ventajas que tienen los proxies. Aparte también podemos generar, esto es agregado en la versión 7, grupos de proxies, los cuales nos permite distribuir carga entre distintos proxies y en caso de que alguno se caiga, los otros toman el control de esos equipos y se van distribuyendo la carga, evitas caídas. Y bueno, es una función muy práctica que se agregó hace relativamente poco. Bien, algunas opciones que tenemos para ordenar proxies o que aconsejamos son por red. Ejemplo, tenemos restricciones en nuestra propia red entre las distintas LAN. Ponemos un proxy en cada LAN o en cada mega LAN que tengamos y únicamente tenemos que permisar entre comunicación entre entre las redes a los proxies. Entonces, en el firewall configuraríamos este equipo puede salir por este puerto y que aparte, como el site proxy es el único que se dedica a enviar información, es un solo puerto, que es el puerto 151 que usa el site proxy para comunicarse con el server. Entonces, es mucho más fácil, mucho más seguro. Podemos darle el ejemplo de si tenemos una DMZ, meter un proxy para que monitoree únicamente lo de la DMZ y sea aún más seguro. Por ejemplo, el ejemplo que di anteriormente, por ubicación física, idealmente para entornos distribuidos, distintas ubicaciones, si tenemos equipos en una nube y en otra nube, bueno, pones un proxy en la nube que solamente se envía la información a la Zabbix Server, o también por cantidad de equipos. Esta ahora con la opción de los grupos de proxies es más fácil, es más cómoda implementarla porque en vez de poner varios proxies y apuntar cada equipo a cada sector de equipos a un proxy, lo apuntas directamente a un grupo de proxies y entre ellos se distribuyen la carga. Eh, Instalar un proxy es muy sencillo realmente, consumen muy poco. Una máquina con dos núcleos, 4 GB de RAM está más que sobrado. Eh, un consejo, una recomendación es siempre, sin importar qué tan chiquito sea el entorno, quitando entornos de 5 o 6 equipos, que bueno, es el entorno que uno levanta para hacer las pruebas, siempre tener un proxy para quitarle al Zabbix la carga de tener que andar haciendo la recolección de datos y el preprocesamiento y de paso ayudarte a que sea más seguro la conexión entre equipos. Como decía, instalar un proxy es bastante sencillo. El mismo tiene una base de datos. Puede utilizar tres tipos de base de datos, SQLite, MySQL o Postgres. En el caso de Postgres y MySQL, también si el entorno es relativamente mediano o grande, es bueno monitorizar la base de datos del proxy, porque también te puede traer alguna lentitud o algún problema. Las bases de datos de los proxies son relativamente volátiles, por así decirlo. Almacenan los datos y una vez que están enviados los va borrando. En caso de que el proxy pierda conexión con el site server, almacena datos hasta 30 días, así que también es una buena opción para tener resguardados datos en distintas ubicaciones que no lleguen hacia el site server. Perderías la parte de alertamiento y todo eso, pero por lo menos no las métricas. Y bueno, es un punto a tener en cuenta. Una vez que Zabbix vuelva a conectarse con el proxy le enviaría toda esa información de a poco para no saturarse y poder tener las métricas en el Zabbix. Consejo, lo que es para Zabbix también, siempre encriptarlo aunque sea por PSK como mínimo y en buenos casos SSL que es mucho más seguro, ya que como suelen trabajar entre redes, está bueno tener toda esta información encriptada. Bien, siguiente punto. Em, Zabbix viene por defecto cuando lo instalamos con un dashboard que se llama Zabbix Server Health. Este dashboard es muy útil, está muy bueno, nos sirve mucho para entender lo básico de la salud del entorno, para cómo configurarlo bien, ya que nos muestra los valores por segundo, la caché, nos muestra los pullers, los collectors y los processors, cómo va Zabbix trabajando. Nos muestra también el encolamiento y esta es información que está buena, es sencilla, es útil, pero yo
y desde nuestro lado aconsejamos siempre mejorar este dashboard, tanto por el hecho de que hay otras variables que nos sirven, como recomendamos monitorizar la base de datos, también está bueno ver valores de la base de datos para tener en cuenta. Y aparte, si sumamos un proxy, no tenemos ningún dashboard, nada que nos muestre de base cómo está la salud del proxy. Entonces, yo siempre que instalo un Zabbix, en nuestro caso, lo primero que hago es hacer la instalación, hacer el monitoreo del proxy y proxy de la base de datos. Y lo siguiente que hago es mejorar este dashboard para tener una mayor visualización de cómo está el entorno, para poder entenderlo mejor. ¿Con qué tipos de métricas está bueno ver en este dashboard, aparte de las que mencioné anteriormente? Bueno, los problems, que también viene por defecto en el dashboard de Zabbix Server Health, los collectors y los pollers, y la memoria RAM, la CPU, el espacio en disco, para ver que no se nos llene ningún espacio de la raíz o, de los logs, ver cómo está funcionando la interfaz de red, ver cómo está el MySQL, si está prendido, si tenemos ping, si no tenemos ninguna consumo muy alto en algún tipo de consulta. Entonces, bueno, para tener una visual de cómo está realmente funcionando el entorno completo, no solamente simplemente las métricas principales de Zabbix como herramienta. Les voy a mostrar ahora cómo es el entorno, el dashboard principal. Normalmente nosotros instalamos un Zabbix, vendría el dashboard de Global View, Zabbix Server y Zabbix Server Health. Zabbix Server Health vendría este dashboard con el widget de problemas, vendrían los problemas recientes del Zabbix Server, un reloj. Yo, siendo sinceros, lo suelo borrar, pero bueno, eso es la utilidad de cada uno. Los valores por segundo, los collector, los internal process, la caché, los valores caché efectivos y el encolamiento. Sirve, es muy útil, está muy bueno porque rápidamente ya tenés un vistazo de cómo está funcionando y si tenés que configurar alguna métrica o darle más, más pullers, darle más pingers, aumentar la caché. Pero para mí y de mi experiencia, siempre está bueno darle un agregado. Un ejemplo podría ser así, un poco más, con más información, pero tampoco mucho, ¿no? Vemos la CPU en el largo del periodo de tiempo. Vemos también información estática, que sería, bueno, cuántos cores y cuántos gigas tenemos. En caso de ver que tenemos todo el tiempo la CPU muy alta, decimos, ok, levantamos las cores para tener una mayor fuerza de bruta directamente. También el espacio en raíz, el espacio en disco, el disco en gigabytes, no solamente en porcentaje, también en gigas. Acá podemos ver cómo va creciendo el espacio utilizado en la raíz y cómo están las interfaces. Y una versión aún mejorada, ya aparte teniendo el proxy, en caso de tener uno, utilizando las pestañas de Zabbix, tenemos lo mismo, los problemas, información sobre hace cuándo fue la última conexión, hace cuánto tiempo en segundos que fue la última conexión con el proxy, el ping al server, el uptime, hace cuánto está prendido, el uptime del MySQL y el estado del MySQL, los valores mencionados anteriormente y un poco lo más de lo mismo. Pero acá también sumando la salud y el entorno del proxy. Bueno, por ejemplo, ya acá vemos que tenemos una alerta del proxy, de que tenemos el pool lento. Eh, el proxy trae menos valores de estos, como los 6 anteriores, con estos 6. El proxy tiene los valores por segundo, los collector, los internal process y la caché. También tiene encolamiento, pero no suelo agregarlo. Eso ya también es un poco a gusto de entendimiento de cómo funciona el entorno. Y un poco más o menos lo mismo. Estos son muy modificables a lo que vos quieras ver y lo que necesites ver en tu entorno. No es obligatorio, necesario, pero nos da ese plus para saber cómo está nuestro entorno en salud. Un siguiente punto muy importante es que más allá de que tengamos estos dashboards armados y levantados, por ahí simplemente con el tiempo nos vamos olvidando que están ahí o con la operativa no lo vamos revisando. Entonces está muy bueno configurar los reportes automáticos en Zabbix. Para aquellos que no los hayan utilizado, los reportes automáticos son una captura en PDF de los dashboards que seleccionemos y que se envían mediante mail. Está muy bueno esto porque como podemos programar cuándo se envían, cada cuánto tiempo, qué periodo de tiempo toman, a qué personas se envían, podemos hacer que todas las semanas, una vez por mes, nos llegue un informe
una captura de cómo estuvo en ese periodo de tiempo, ya sea un mes para atrás, una semana o el último día, ese dashboard que nos da muestra la salud del entorno. Por eso les mencionaba esto de tener tanto la utilización de la CPU en el momento como en un periodo de tiempo, porque con esto vamos a poder ver cómo estuvo la CPU, la RAM, la memoria, las interfaces, el uso en disco en este periodo de tiempo y poder evaluar si hay algún comportamiento, si hay algún patrón que nos sea útil para saber cómo mejorar nuestro entorno y cómo optimizarlo. Em, para los que no hayan utilizado, instalar es un servicio extra que se instala. Se puede instalar tanto en el Zabbix Server como en otra máquina. En la página de Zabbix están las opciones de, bueno, elegir la versión, elegir el sistema operativo y al final está la opción de Zabbix Web Service. El Zabbix Web Service es este servicio que nos permite hacer los reportes automáticos. Se instala, es bastante sencillo de instalar, es un servicio, vamos a tener su propio archivo de configuración. Hay que hacer dos configuraciones sencillas y ya sale andando. Hay que configurar, activarlos en el archivo de configuración de Zabbix Server, los Start Report Writers, y apuntarlo a el frontend. Y después en el frontend apuntar también la IP de nuestro frontend. Eso sería de esta forma. Una vez configurado ya la parte del backend, tendremos que ir a administración, a general y a others, y acá tendremos que poner la IP, el URL del frontend. En mi caso, como está todo localhost, simplemente puse localhost y ya funciona. ¿Dónde se ve la parte de los reportes automáticos? En la parte de reports, schedule reports, y acá podemos generarlos. Desde acá los creamos, podemos generar lo que queramos, pero en este caso, como estamos hablando de la optimización, una cosa muy buena para hacer es un reporte automático semanal y mensual de la salud de nuestro entorno. Es muy sencillo de hacer. Vamos a mostrar el de la mensual, por ejemplo. Consejo siempre que quien sea dueño de este dashboard sea el admin, por si la persona que se va o que está administrando el Zabbix se va o lo deja de utilizar, por alguna razón. Entonces, siempre que el dueño sea el usuario admin de Zabbix. Esto aplica para dashboards, para mapas, todo este tipo de configuraciones. Se pone un nombre para reconocerlo, que sea identificativo. Al dashboard que apuntamos, en este caso el Zabbix Server Health Operate with Proxies, el periodo de tiempo, el mes anterior tomaría en este caso, y cada cuánto se ejecuta, en este caso cada un mes, a las 9 de la mañana, una vez por mes, y empieza a partir del 9 del 15, que sería hace 3 días, y le damos una fecha en adelante, si queremos que sea durante mucho tiempo. Creo que al día de hoy hasta el 2031 creo que acepta. Creo que más adelante no te deja. Y si no, igual le das 2, 3 años y después lo vuelves a actualizar cada cierto tiempo. Le damos un título y un mensaje que pueda decirnos a qué hacer referencia, para qué es el reporte, che, revisa esto, hay que tener en cuenta esta cosa, esta X parámetro. Y las suscripciones serían a quién se lo envían. En este caso, bueno, el único usuario que hay es admin, se enviaría esto. Para poder utilizar esto, como se hace el reporte por medio de mails, envío de mails, tenemos que tener configurado el media type email ya configurado y que el usuario al que se le va a enviar tenga un email asignado. Aparte de esto, el usuario tiene que ser admin o superadmin. También se pueden hacer test, que nos permite hacer el envío y comprobar que funcione. El test se va a ejecutar y se va a enviar a la persona que lo ejecutó. O sea, yo en este caso como usuario admin se va a enviar al mail que tenga el usuario admin. Vamos a ver un segundito. Ahí me dice que se envió, que se mandó el reporte correctamente. Y ahora les muestro cómo sería el ejemplo. A ver si ya llegó. Nos llegaría el mail de esta forma. Como el mensaje, en este caso hice el diario para que haya información. Lo había hecho previamente. Y acá nos muestra, ¿ves? Es una captura. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea. De este mismo dashboard que les mostré anteriormente. Nos muestra el periodo de tiempo, acá se ven las desconexiones de cuando fui apagando las máquinas virtuales y nos va mostrando cómo estuvo nuestro entorno. Claramente, por ejemplo, en la parte de disco se ve cómo hay un claro crecimiento. Esto es un entorno para este webinar. En un entorno real veríamos un crecimiento real, un crecimiento más exponencial, con bajadas en cuanto a cada vez que se ejecute el housekeeper y todo este tipo de comportamientos normales de Zabbix. Entonces, bueno, esto nos permite tener
semanalmente y mensualmente, saber cómo está nuestro entorno y no perderle el rastro, lo cual es muy importante porque por ahí nos olvidamos y de repente un día llegamos a la oficina o nos damos cuenta que no estamos recibiendo métricas hace 2, 3 días y se nos pasó la alerta y aparte como no estamos revisando, ya hace varios días nos venía como prediciendo que se iba a caer el proxy porque la caché estaba muy elevada. Es bueno, está bueno tenerlo presente, siempre en cuenta. Uno va trabajando en el día a día y va sumando equipos, va sumando equipos, va sumando templates, monitoreo, ítems, y eso le va dando carga al entorno. Y si no nos estamos activamente revisando cómo están las células de nuestro entorno, un día podemos simplemente que se nos caiga y no enterarnos por qué. Y bueno, importante tenerlo en cuenta. Siguiente punto. Esto ya va más del lado de un consejo de organización, de cómo mantener en nuestro entorno limpio, ordenado, reconocible, y también nos va a dar algunas facilidades después para el momento de alertamiento. Como sabrán, si ya he utilizado Zabbix, tenés dos métodos de ordenar, por así decirlo, a los hosts, por host groups y por tags. Los host groups nos dan un orden más rápido y las tags nos sirven mucho para filtrar. Esto también nos sirve después a nivel de alertamiento, de filtrar en dashboards, en mapas, en trigger actions, en los actions que utilicemos, pero también nos puede dar una buena forma de almacenar información extra. Suelo recomendar eh, que en host groups no llenarlo, poner 3, 4, 5 como mucho, porque si no después tenemos mucha información y no sabemos a qué pertenece todo esto. Y después también utilizar tags para agregar esa información extra que por ahí nos faltaría y que nos daría mayor orden. Una cosa muy útil que hay en Zabbix, que no se suele ver mucho, es que existen los host group padre e hijos. Los host group padre e hijos se reconocen de la siguiente forma. Vos tenés, podríamos representarlo de esta forma, el host group padre, slash, sin el espacio, nada, y el host group hijo. Entonces, el host group sería en este caso el padre, host groups slash tag sería el hijo. Y así poder ir sumando, se puede sumar de a muchos, incluso puedes, ejemplos que da, por ejemplo, propio Zabbix, tenés host groups y tenés varias ubicaciones a nivel mundial o a nivel, no sé, Sudamérica. Tenés el host group Sudamérica, host group Sudamérica slash Argentina, slash Chile, slash Colombia, y te sirve mucho para darle orden y saber dónde están ubicados tus equipos. Incluso llevándolo a un siguiente nivel. A nivel, por ejemplo, tenés Latinoamérica, slash Argentina, slash Neuquén, slash Buenos Aires, y así dándole más orden a nuestro entorno. Y aparte es mucho más sencillo, yo lo encuentro más cómodo. Está bueno. Después, tags, consejos, ejemplos que podemos dar para darle orden. em, Criticidad a los equipos, un orden por criticidad alta, baja, ubicación física ya para que saber exactamente dónde está ubicado. En caso de equipos físicos, el rack a qué rack pertenece dentro de la ubicación física. Entonces vos sabés, este equipo pertenece a nuestra sede de Buenos Aires, en esta ubicación X, en el rack tal, incluso por el piso, todo. Entonces, inmediatamente la persona que está ahí ya sabe dónde está el equipo. Entonces, tiene un problema y va enseguida, ya sabe a dónde tiene que ir. Y las macros, dentro de Zabbix, que lo vamos a ver en la siguiente, también existen las macros. Las macros son variables, por así decirlo, en un valor, en una letra, una palabra que tiene un cierto valor que nosotros le asignamos. En Zabbix tenemos cuatro macros: macros globales, macros de usuario, macros de expresión y macros de low level discovery. Siempre en español nunca me sale, de bajo nivel de descubrimiento. Eh, En este caso, nosotros se suele utilizar mucho Zabbix las globales porque son las que vienen por defecto, que son muy útiles, muy prácticas. Se usa mucho el host.name, host.host, pero las macros de usuario son extremadamente prácticas y útiles para alertamientos, para mostrar cosas en mapas, en dashboards. Entonces, utilizar las de estas para esta misma información que utilizamos para ordenar nos sirve mucho para después esta información mostrarlas en alertas. Integrar estas macros en las alertas que se envían en los mensajes o en mensajes personalizados. Los mismos ejemplos que podemos utilizar, tanto lo cargamos en tags para un tema de orden y poder filtrar dentro de Zabbix, y en la macro cargamos esos mismos valores de ubicación, rack,
responsable, criticidad, esa información que a nosotros nos sirve o a la persona que va a estar al pendiente de esas alertas o de esos equipos, les sirva. Em, Nosotros aplicamos una macro con un nombre nosotros propongamos o tengamos en cuenta que no sea, nos diga exactamente a qué hace referencia y le asignamos un valor específico. Al cargar los equipos, podemos hacerlo tanto de a uno como masivamente, con los discovery de equipos. Nos sirve muchísimo para simplificar esto, el envío de alertas también. Vamos a mostrar un ejemplo de estos dos, de estos dos últimos. Vamos a hacer así, un segundo, de estos dos últimos dos visualizaciones. Ahí estamos. Antes se vio un poco, ya lo había mostrado un poco, la parte esta de las macros, porque bueno, mostramos la macro de la que es el monitoreo MySQL, y acá ya se vio las macros de criticidad, rack, de ubicación, que pongo como ejemplo, y también las tags. Acá tenemos las tags, por ejemplo, criticidad alta, equipo virtual, porque podemos ver también otro consejo u otra forma de hacerlo es por equipos físicos virtuales, en el que rack pertenece, en el caso de que sean virtuales, a qué VMware, a qué nube, a qué Hyper-V pertenecen, quién es el responsable, ubicación, entre otras opciones. Esto ya es también ser creativo, saber cómo ordenarlo, entender cómo está nuestro entorno y a buscar las formas de hacerlo. Y después lo mismo a las macros. Criticidad, rack, ubicación. Acá en las macros podemos ser más flexibles, agregando emojis, agregamos la descripción, que ya sabemos cómo puede ser, e incluso ya acá le simplificas a la persona si sabe a qué nivel pertenece, simplemente tiene que copiar. Vamos a dar el ejemplo, copiar esto y pegarlo, ya lo tiene, dar la descripción para que entienda a qué hace referencia. Y bueno, lo que tiene muy bueno de las macros es que se pueden cargar a nivel global. Entonces, nosotros vamos a la sección de administración como superadmins, vamos a macros y podemos crear las macros y que ya directamente todo equipo que queremos vengan por defecto, con un valor por defecto que nosotros asignemos, pero bueno, por lo menos estén. En los casos, por ejemplo, de criticidad o valores que pueden ser muy importantes, le podemos poner un valor como completar. Entonces, cuando cierta alerta que tengamos configurada de forma custom el mensaje salga a completar y que si no está con su valor correcto, la persona que es responsable puede decir, che, completen esto porque es importante. O simplemente si no queremos que haya una palabra cuando no esté completo, vamos a poner un guión. Acá podemos ver que están repetidos, porque quería mostrar como ejemplo que podemos ponerle eh, como opción un número, algún carácter especial primero por delante de todo, para que esto después nos salga primero de arriba del todo en las macros de los equipos, para que podamos encontrarlas de forma más rápida y segura. Acá también puse el ejemplo sin el número para mostrarles cómo se vería. En el caso, volvemos al Savix, al host. Vamos a las macro, a inherit and host macro, podemos ver que primero ya inmediatamente las primeras que me salen son las que tienen el cero y el guión, y después tendría que ponerme a buscar las otras si quisiera, ¿vale? Por acá abajo está la de criticidad, que es fácil de encontrar porque tiene los emojis, pero yo quisiese encontrar la de ubicación, tendría que ir buscando, a ver hasta dónde está, a ver si la encuentro, y bueno, eso me haría perder tiempo. Bueno, acá está la de rack. Otra forma también de hacerlo es que todas estén juntas poniendo, por ejemplo, en vez de la palabra host al final, poniéndola primero. Entonces, aunque tengamos que buscarlas un poco, todas estarían juntas porque tendrán la misma palabra al principio. Bien, antes de mostrar la siguiente parte, les voy a mostrar, aparte de agregar lo que vienen siendo las macros, podemos agregar, para que sea mucho más visual y rápido, emojis, emojis, colores, a lo que son las alertas y los mensajes custom, y hacer que la persona que tenga que recibir esos mensajes los pueda ver de forma visual y rápida y entender si es un problema, si es una recuperación, si es una actualización del problema, si el problema empeoró, eh, si pertenece a alguna ubicación específica. Agregarle esto hace que sea más visual y más rápido. Y aparte, no solo con los emojis, sino también con el mensaje custom, darle un orden específico al mensaje y que sea más legible para la persona. Ahora les voy a mostrar ejemplos de cómo se verían los mensajes con los mensajes custom o sin el mensaje custom. Para los mensajes, bueno, hay varias formas de hacerlo, ya sean media types y asignarlos directamente al media type y que en general ya tengan un mensaje custom.
cuando vamos a los medias, tenemos la opción de los templates de mensajes. Eh, Acá nosotros podríamos ordenarlo, darle un formato específico y ya tenerlo ordenado para todos los media types y no preocuparnos cuando hagamos bueno, no para todos los media types, para todos los mensajes que mandemos con este media type, sin tener que nosotros hacer un mensaje custom por cada trigger action, por cada trigger que hagamos, o directamente en los trigger actions. A mí suele parecer más práctica la opción del trigger action directamente porque lo hace más flexible, pero también está bueno tenerlo en el MediaType original, en los templates del MediaType, para ya de por sí, si en alguno te olvidas o se olvidan o no quieren hacer algo en particular, que venga uno por defecto más lindo, más ordenado que el que viene por defecto. Normalmente cuando configuremos en Trigger Action, simplemente pondríamos el mensaje, a quién quiere que vaya, en qué hora, en qué tiempo, configuremos los pasos, como también configuramos la operación y listo. Pero también podemos simplemente darle más formato, como por ejemplo, en el caso de tener un problema, ponerle emojis rojos de alertamiento, emojis que te generen, que sepas que hay un problema para ubicarlo más bien, no sé, ponerle unos equipitos para identificar que ese es el equipo, eh, ponerle para la ubicación unos planetas para entender que se refiere a la ubicación y después el rack. Y acá también ya podemos ver lo que mencionaba anteriormente, las macros específicas. Entonces, en este mensaje, vamos a expandirlo un poco, vamos a ver el mensaje del subject, del título, con los emojis que van a mostrar problema, es decir, ok, acá hay un problema, nos va a identificar lo que es. Acá tenemos macros que vienen por defecto en Zabbix, que son muy útiles. Y después ya acá arrancaríamos con, bueno, una macro de usuario que queramos nosotros, de criticidad. Acá ya veríamos que nos traería, no sé, por ejemplo, si es el Zabbix Server que habíamos mostrado antes, veríamos que vendría con la criticidad alta y con los dos emojis en rojo, como indicando que acá hay más problema todavía. Acá hay que darle solución rápida. Podríamos ver también la ubicación del host, ya que rack pertenece. Y en la parte, por ejemplo, de recuperación, podríamos ver lo mismo o parecido, pero en verde, ya diciendo, bueno, ya se recuperó usted un juego que era crítico, que se ubica en esta ubicación. Entonces, bueno, le damos eh, más belleza, porque no tiene por qué ser monótono tampoco en nuestro monitoreo, le da un plus, un agregado, y aparte le da facilidad de leerlo. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se vería. Este sería el caso de un mensaje común, sencillo, el que viene por defecto con Zabbix. Podemos entenderlo. Las personas que estamos en el monitoreo, que estamos con Zabbix y lo manejamos, podemos leerlo porque ya estamos acostumbrados, pero por una persona que no está tan acostumbrada tiene que ponerse a leer, a ver acá, está acá. Aparte acá se ve más grande porque es una captura. En el mail por ahí se ve más chiquito, la pantalla no es la ideal. Bueno, sabemos que es un problema de ping, de un equipo de test acá por si acá, por suerte. A la hora que empezó, bueno, y acá tendríamos la recuperación. Se entiende, pero vos, si yo te muestro así de rápido estos mensajes, no sabes cuál es el problema tan rápido o cuál es la resolución. Tenés la palabra problema y resuelve acá. Sí, te da a entender. Pero en este caso es mucho más rápido y más visual. Yo acá inmediatamente sé, ok, este problema, el de la izquierda es el problema, el de la derecha es la resolución. Sé que es algo de un equipo crítico, en donde se ubica. En este caso también, pues ya se recuperó, era un equipo crítico, bueno, tengo la IP, puedo ir saber dónde está. Nada, le da un plus agregado y nos permite ser mucho más rápido en la resolución de problemas, sobre todo para la persona que lo tiene que resolver, porque normalmente nosotros, los que tenemos AVIX, no somos los que tenemos que resolver los problemas de estos equipos, porque nosotros ofrecemos el monitoreo a equipos de networking, equipos de infraestructura y todo ese tipo de cosas. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido aprender. Ahora no sé si viene la parte de preguntas, si hay preguntas, espero que lo hayan disfrutado. Em, Vamos a ver. No sé si hay preguntas. Mm, Veo que estuvieron bien. ¿Qué costosos escenarios para la DB? Obviamente, según la cantidad de opciones a monitorear. Es el tema de en Savix, qué costos hay para la DB, tanto para la D como también leo la pregunta de abajo que dice el uso de pollers, hay recomendaciones por cantidad de hosts. No va tanto por la cantidad de hosts, porque va más por la cantidad de ítems y los tipos de ítems. Em, Puedo tener un host con un solo ítem o tres ítems, 10 y host con 1300 ítems, 1300 triggers, 1300 gráficos.
Más o menos se mide, hay una forma de medirlo que es por métricas. ¿Qué métrica sería la suma de un ítem, un trigger y un gráfico de los que vienen por defecto en los ítems? Entonces es medio variable. Por eso está muy bueno tener este dashboard eh, de la salud del entorno, para visualizar la salud del entorno. A ver, la funcionalidad, esa funcionalidad requiere la instalación de algo adicional en el servidor. Si lo hablamos de la funcionalidad de monitorear la base de datos, para MySQL no. No es necesario agregarla más, con la instalación ya es suficiente, si no me equivoco. Y lo que es Postgres, hay que instalar el plugin de Postgres del agente 2. En la instalación propia del agente 2 te muestra la línea de install, por ejemplo, en un Linux, apt-get install Salestation 2. Y abajo la siguiente línea está en la de los plugins. Así que lo tendrías ahí, que podrías buscar el plugin de MongoDB, el plugin para Postgres, MongoDB en caso de que quieras monitorear otra base de datos aparte de la del File Server. Bueno, ahí Raúl respondió la respuesta de Miguel. ¿Podrías mostrar, por favor, cómo enviar notificaciones por correo a diferentes grupos de personas? Por ejemplo, soporte TI, ciertas notificaciones o soporte de aplicaciones a otras. Bueno, eso podrías crear usuarios que envíen a grupos de notificación y o crear varios media types asignados a un mail. Como te dice Raúl, se configuran alertas, acciones y acciones iniciadoras así puedes condiciones de cumplir y a dónde irían. Exactamente. Em, para monitorizar, ya yendo a monitoreo de UPS para marcas, ¿qué detrás de SNMP? ¿Qué plantillas recomiendas? Dependiendo del modelo, porque no es lo mismo monitorear una PC que monitorear alguna otra marca. Por lo general suelen tener cosas parecidas, o creo que hay un template de genérico, pero eso ya también es buscar, adaptar, probar. Ya que no todos los equipos tienen las mismas MIPS o los mismos ID o ID. Eh, la plantilla correcta influye dependiendo del tipo de equipo, porque hay una plantilla, por ejemplo, genérica para el monitoreo de SNMP, em, y hay una plantilla específica para cada tipo de equipo. No vas por ahí te va a afectar, no lo probé nunca, pero bueno, si le pones a un monitoreo MySQL la plantilla de Postgres, no te va a funcionar probablemente. Lo más probable es que no te funcione directamente. Y eso aplica en cada tipo de equipo. Si le pones la plantilla de Linux a un equipo Windows, no te va a reconocer muchos de los ítems, no va a fallar. Así que lo ideal es poner el template más preciso posible. Para los reportes automáticos, vi que ahí Raúl responde, refiere a los reportes automáticos por si hay que instalar algo. Sí, hay que instalar el Zabbix Web Service, como mencioné antes. Es un extra que hay que instalar. Puedes instalarlo tanto en el Zabbix Server o en otro entorno, pero después tienes que, si estás instalando en otro entorno, en otra máquina, apuntarlo ahí hacia la URL. Y eso tenés que iniciar igualmente en el Zabbix Server, los Star Report Writers, y en el Zabbix, también en el archivo de configuración del Zabbix Server, también te debe ir Web Service URL, si no me equivoco, que es exactamente. ¿Se puede integrar a Zabbix algún tipo de monitoreo SIEM? Sí, hay integraciones, se pueden integrar tanto para monitorear el SIEM como monitorear otros aspectos por ahí de Zabbix. Hay muchas integraciones posibles y estas están todas tanto en el apartado de comunidad de Zabbix o incluso en las páginas de integraciones de Zabbix, ahí puedes encontrarlas. Bueno, en NetFlow de forma nativa en Zabbix. Si no me equivoco, está dentro del roadmap de Zabbix tiene un roadmap para lo que se va a integrar en las futuras versiones. Creo que está por el roadmap, no te confirmo al 100%, pero está planeado. Igualmente, ahí los invito a ver el roadmap, a ver las actualizaciones que da Zabbix tanto en su página oficial como en LinkedIn y ahí van encontrando lo que se viene. Aplicaciones mobile oficiales que yo sepa por el momento no. No te confirmo nada del todo porque no lo he visto, pero creo que por el momento no. Bueno, espero que hayan disfrutado este webinar, que es el primero que doy. Así que muchas gracias por haber venido. No sé si Mauri, algo más por decir, si estás por ahí. Sí, estoy aquí.
Muchas Eh, gracias a todos, gracias a ti, Lucas. no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, hasta los próximos Hasta eventos. hasta la próxima. Adiós.